Pues como empezaba aquel programa de la Fox hace algunos años, Here We Go Again, estamos aquí otra vez con ustedes tratando, como siempre, de que estas 2 horas de televisión no se conviertan en 2 horas de pérdida de tiempo, sino que de alguna manera podamos aportarles la información y la opinión suficientemente formada para saber un poquito más, poder elaborar un criterio más racional sobre un asunto que nos afecta a todos, sin excepción, en este país. Y antes de comenzar con los temas, y les voy a presentar a nuestra mesa, empezando por Alejo Vidal Cuadras, que es impresentable. Exactamente, muchas gracias por su amabilidad y encantado de estar con usted. Muchas gracias, Alejo. Y con el resto de participantes. José Ramón Riera, tan impresentable como Alejo, por lo menos. Hombre, eso espero, porque si no me quedaría frustrado. Estar al mismo nivel de Alejo, un poquito por debajo, para mí es una de las mayores satisfacciones en mi vida que me has podido dar. Porque si hay alguien que de verdad merece la admiración, se llama Aleix Vidal Cuadras. Sí, veo que empieza bien este programa. Y más desde que se prueba cinturones en directo y que no he leído mal ese asunto. Bueno, dicho eso, ahora en serio, ya les presento a ellos dos, obviamente no necesitan presentación aquí, pero don Javier Peón sí que, bueno, aunque ha estado usted en esta mesa en más de una ocasión y hace años bastantes veces, ¿no? Sí, es un placer siempre, sí. Bueno, como vamos a hablar de energía, pues hemos contado con gente que puede hablar en serio de energía, no opinar, sino hablar en serio. Usted tiene un larguísimo currículum como conocedor a partir de su presencia en lo que se llama la Comisión Nacional de Energía, el CNE, regulador, sí. Que luego se actual transformó, CNMC. Que luego se incorporó en la CNMC, exacto, ¿no? Exacto. Sí, pero ahora la volverán a separar. Hay un proyecto de ley, sí. Un proyecto de ley. Ah, sí, la vuelven a separar. Sí, pero no tiene nada que ver con en la que yo estuve integrado, ¿eh? No tiene nada que ver ese proyecto de ley. Pero usted en este momento sigue manteniéndose como asesor en temas energéticos. Sí, sigo en la consultoría de energía y, bueno, estuve en su día como portavoz de Industria y Energía en el Congreso y luego trabajando en empresas del sector muchos años. ¿eh? Y además, ¿es usted de Bilbao? Sí, pero bueno, eso No, en el currículum sí. De Bilbao se puede ser cualquiera. O sea, Sí, los de Bilbao claro. nacemos donde nos da la gana. Por Yo nací eso. en Bilbao, literalmente en Bilbao. Ese es un dato importante que no se puede olvidar. Don Manuel Fernández Ordóñez, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Usted también es un experto y lo demuestra constantemente con sus innumerables artículos en el tema energético y específicamente en el tema nuclear. ¿Cuál es su experiencia en esos temas? Bueno, muchos años en el sector nuclear, más de 20, y sobre todo una actividad muy intensa tratando de trasladar a la opinión pública la realidad de la energía nuclear y de desmontar la mala prensa que esta energía, que es la mejor de todas las que existen, pues ha tenido todas estas décadas, ¿no? Pues para hablar de energía, dedicaremos una gran parte de esta tertulia, pero no nos podemos olvidar de nuestros amigos venezolanos, que están pasando por unos momentos verdaderamente críticos, que siguen aguantando, porque no les queda otro remedio y no nos queda a los demás, una dictadura férrea, una dictadura criminal, que ha acabado con los derechos humanos más básicos y que está acabando con la vida, por supuesto, con la libertad de muchísimas personas allí. La situación en Venezuela es muy incierta, es muy compleja, está, en cierto modo, muy pendiente también de los acontecimientos en los Estados Unidos y vamos a ver qué ocurre esta tarde a partir parece que hoy es la toma de posesión, ¿no? del cargo por parte de este hombre, Maduro, ¿no? Bueno, para llegar ahí, pues como hemos ido informándoles de forma continuada, pues el proceso de degradación en el ejercicio del poder en Venezuela pues ha llegado ya a unos pues a una situación insostenible, ¿no? Es verdad que en otros países la situación de reconocimiento de las libertades y los derechos humanos, como es el caso de Cuba o de Nicaragua, por hablar de países que son cercanos a Venezuela, pues llevan ya décadas sin poder disfrutar de las libertades más básicas y, sin embargo, la opinión pública internacional y la acción internacional ha sido incapaz de revertir la situación en países que, por otra parte, parecería que resultaría más sencillo provocar cambios de régimen. En algún otro país cercano, como lo fue Panamá en su momento, eso sí se produjo. La realidad es que hoy Nicaragua
y Cuba mantienen regímenes dictatoriales y sangrientos, y en Venezuela al menos existe lo que ya allí fue liquidado, que es una oposición política, pues además en este momento representada por una mujer enormemente valerosa, que es María Corina Machado. ¿Tenéis algún comentario sobre el tema venezolano? Bueno, a ver, Venezuela es descrita con la palabra dictadura normalmente, ¿no? Se habla de la narcodictadura, la dictadura de Maduro, la dictadura chavista. De hecho, nuestro ministro de Exteriores, Álvarez, se le preguntó si consideraba que Venezuela era una dictadura y dijo que él no era catedrático de ciencia política para definir si era una dictadura o no, lo cual es una respuesta estúpida. Pero aparte de esto, revela pues una cierta connivencia con esa dictadura, ¿no? Yo creo que el régimen venezolano ha ido más allá ya de una dictadura. Es decir, lo que tenemos en Venezuela es un país entero que está bajo el control de una banda de gángsters. Esto es lo que pasa. Es decir, una banda de gángsters que se dedica al saqueo de las riquezas del país y al narcotráfico. Es decir, que dictadura se queda corto, ¿no? O sea, es un país en manos de una banda de gángsters y actúan como los gángsters, es decir, cuando alguien les molesta lo eliminan, ¿no? Entonces, la comunidad internacional debería intervenir porque este tipo de regímenes políticos criminales solo caen bajo el efecto de dos presiones simultáneas, una desde el exterior y otra desde el interior. Es decir, el pueblo venezolano alzarse contra esta opresión y simultáneamente la comunidad internacional aislando a ese régimen. Por desgracia, la comunidad internacional no ejerce la suficiente presión y el pueblo venezolano, pues claro, para desembarazarse de esa banda que lo esclaviza, ha de jugarse la vida. Porque cuando hay manifestaciones, las bandas paramilitares disparan a matar, vamos. Entonces, o acabas en una celda del helicoide entre las ratas y te mueres de una infección, ¿no? Entonces, claro, el pueblo venezolano por sí mismo, pues es difícil, ¿no?, que acabe con la dictadura por razones de pura supervivencia. Y la comunidad internacional no actúa con la suficiente contundencia, ¿no? Sí, a mí me gustaría... Sí, has dicho una cosa que hoy toma posesión Maduro usurpa el poder, sí. Usurpa el poder. Es decir, hoy Nicolás Maduro, porque el vencedor de las elecciones no ha sido él. O sea, sino él ha sido derrotado, solo ha sacado el 30% de los votos, mientras que Edmundo González Urrutia ha sacado el 67% de los votos. Paréntesis y sigues. ¿Qué ha dicho Ángel Víctor Torres sobre quién ha ganado las elecciones? Nosotros no vamos a reconocer, y lo ha dicho claro el Gobierno de España, el resultado electoral hasta que no se transparenten, se conozcan y se pongan sobre la mesa las actas electorales, ¿no? Y creo que eso sería fundamental. Hemos condenado también la detención ayer, tal y como se ha podido leer hoy, de Corina, y todo lo que signifique ir contra cualquier líder político que represente la voluntad popular. Y repito, debería cuanto antes hacerse públicas esas actas. No va a haber nadie del Gobierno de España en la toma de posesión de Maduro, ¿no?
Están enganchados. La Fundación Carter demostró perfectamente de que ahí había de cuáles eran los resultados, de cuáles son las actas, de cuáles son el número de verdad, es decir, de votantes, con lo cual, si una fundación como la Carter, es decir, que nadie la puede llamar precisamente de derechas, ni mucho menos, es decir, dice que el vencedor de las elecciones es Urrutia, González Urrutia, es decir, a mí lo que diga Ángel Víctor Torres me la trae al pairo, bueno, con todo el respeto. Pero te da una idea de qué tipo de compromisos Sí, y de enganches tiene este gobierno con el gobierno venezolano, ¿no? Claro, vamos a ver, aquí la gran pregunta es cuánto está cobrando Zapatero del gobierno venezolano, porque la defensa a ultranza de esto no es gratis et amore, o sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Allí en esta vida, cuando uno llega a hacer lo que hace, lo hace a estas alturas del partido, porque tiene intereses y los intereses suelen ser espurios, no suelen ser transparentes. Entonces, en este caso, los intereses de Zapatero, a mí me gustaría saber en qué se materializan. Pero en cualquier caso, como no tengo pruebas, me tengo que decir que es todo supuestamente. Pero lo que no es supuesto, es que el vencedor de las elecciones ha sido Edmundo González Urrutia. Y por lo tanto, el perdedor ha sido Nicolás Maduro. Y por lo tanto, Nicolás Maduro usurpa, hoy el poder, en el caso de que tome posesión, usurpa el poder democrático de los venezolanos. Y esto a mí me hierve la sangre, entre otras cosas, porque estoy casado con una venezolana que tiene toda su familia de venezolana viviendo en España, algunos de ellos incluso en Valencia, es decir, que sufrieron las riadas y que han perdido absolutamente todo y que afortunadamente los he tenido cenando en mi casa el día de Nochebuena, es decir, celebrando en familia, es decir, una noche tan especial. Con lo cual, lo que está pasando en estos momentos en Venezuela nos duele mucho. O sea, a mí me duele personalmente mucho porque es un país que, conociendo a su gente, no se merece lo que está sucediendo. Y desde aquí el mensaje de apoyo, ayuda a esa lideresa, a esa mujer especial, esa señora que tiene el valor de enfrentarse como María Corina Machado, que tiene que ser un auténtico referente para todos, hombres y mujeres de este mundo, el cual tenemos que defenderla a capa y espada. Y entonces tenemos que evitar que la maten, porque el riesgo que corre en estos momentos esa mujer es perder la vida. Y a partir de aquí, ¿quién nos queda para que defienda a Venezuela? Javier Peón. Bueno, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Es un gobierno ya de gángsters, pero esto no surge por generación espontánea, ni de la noche a la mañana, ¿no? Yo casualmente estuve con Chávez en mi primera etapa en América Latina, era consejero de Electricidad de Caracas entonces, en representación de una compañía multinacional española, y Chávez entonces era un presidente con ciertos tics autócratas, pero era un presidente democrático, democráticamente elegido. Eso fue en el año 2000-2001. Veamos dónde estamos hoy. Le han hecho bueno al final a Chávez los que han venido después, ¿no? ¿Y qué suelen utilizar estos regímenes que acaban en bandas de gángsters? Pues el narcotráfico, se ha dicho, pero ya que estamos hablando de energía, también el petróleo. Yo recuerdo en la segunda etapa en América Latina, ya más focalizado en Perú, la influencia que tuvo Petrobras, en este caso Brasil, entonces con un gobierno de izquierdas, en la corrupción generalizada, en el entramado económico-político de los países vecinos, fue brutal. Y el deterioro de la democracia en el propio Perú, desde el año 2011-2012 al día de hoy, es evidente. Y en eso ha jugado un papel muy importante la corrupción que Petrobras extendió en esos países vecinos, ¿no? Aquí está sucediendo algo que yo jamás pensé que iba a haber, que es que lo que sucedió en Latinoamérica en los años que yo estuve allí trabajando en el sector, empiezo a verla reproducida aquí. Se ha comentado qué conexiones hay entre Rodríguez Zapatero y el gobierno de Maduro. Pues parece que hay conexiones. ¿Cómo es posible que el ministro Torres ponga como excusa que se presenten las actas cuando las actas están en poder precisamente del gobierno gángster? Eso es como el teléfono del fiscal general del Estado, ¿no? Hay que pedirle perdón porque no aparece nada sospechoso en un teléfono que ha hecho desaparecer. Hombre, grandioso, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones con el gobierno actual, en donde aparecen también temas que están siendo investigados judicialmente, como lindando con la corrupción de personas, si no del gobierno, muy próximas al gobierno, es extraordinariamente preocupante como demócratas y sobre todo pensando en que el Club de Puebla se nutre de una serie de
de herramientas para influir en la geopolítica global y fundamentalmente en Sudamérica, que tienen que ver mucho con la corrupción y con los recursos energéticos de los que disponen. Don Manuel. Me resulta extraordinariamente interesante las dinámicas sociales que nos llevan a estas situaciones, ¿no? Porque uno puede entender la idiosincrasia social, política de la Venezuela previa a Hugo Chávez, y uno puede llegar a entender cómo Hugo Chávez puede llegar a un gobierno, ¿no? Lo que es difícil de entender es cómo se pasa de eso a esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero la realidad, y lo que es preocupante para mí, es la dejación de funciones que estamos haciendo el resto de países del mundo. Porque el pueblo venezolano no quiere esto. El pueblo venezolano en las urnas ha dicho que no quiere esto, que quiere que gobierne otra persona. Y va a gobernar la banda de gángsters. Porque el resto no estamos haciendo nada. Yo creo que incluso en el ámbito social las leyes de la naturaleza son innegociables. Y la primera ley de Newton dice que cuando sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza externa, el cuerpo permanece indefinidamente en reposo. Por tanto, hay que hacer, como decía Alejo, una fuerza o en movimiento rectilíneo uniforme, correcto. Hay que hacer una fuerza externa. Si no hay una fuerza externa, nada va a cambiar en Venezuela. Y algo tendrá que ver, como decía Javier Peón, PDVSA, ¿no? Y la evolución de PDVSA durante los últimos 20 años y la salida constante de capital de Venezuela. Estamos hablando de que han podido salir en el entorno de los, según dicen quienes parecen conocer aquello, de los 700.000 millones de dólares que están campando por diversos países y paraísos fiscales del mundo, ¿no? Robados directamente al pueblo venezolano, ¿no? Sí, porque esta élite gangsteril viven como rajas, ¿no? Es más, viajan por Europa a todo plan. Entonces, la comunidad internacional efectivamente ha desistido de actuar más allá de declaraciones retóricas o aprobación de, en fin, documentos de condena, pero claro, eso al gángster Maduro le resbala, ¿no? Entonces, lo que se tendría que hacer, por ejemplo, un ejemplo nuestro muy concreto, o sea, ¿cómo se permite que un expresidente del gobierno español sea el sicario o el lacayo de un jefe de una banda de gángsters? ¿Cómo se permite eso? Porque os quiero recordar que a José Luis Rodríguez Zapatero, los 5 que estamos aquí, le estamos pagando coche, chofer, despacho, secretarias, se lo estamos pagando los aquí presentes. Entonces, ¿eso cómo se puede tolerar? Y 82.000 euros al año. Y 82.000 euros de salario. Un salario de antiguo presidente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede tolerar? Es decir, es una cosa inverosímil. Es decir, un gobierno democrático y con principios, lo primero que hubiera hecho, como mínimo, es cortarle todo eso y privarle de todo eso y decirle, oiga, si usted trabaja para un dictador, un autócrata corrupto, pues el Estado español a usted no le da nada. Eso sería lo mínimo. Y ahí está el tío paseándose con su coche oficial. Sobrevolando el tema. Y negociando con el fugado de Waterloo, ¿sí?, las condiciones para votar los presupuestos generales del Estado. Es que encima es el embajador del gobierno actual en la negociación con un señor que tú sabes que se fugó dentro de un coche, saliendo por piernas y con dodotis llenos de puestos, porque la caquita que tenía encima era tremenda. Entonces, y desde entonces vive a costa de todos los españoles en Waterloo, todos los españoles. Y no olvidemos que en el tema venezolano también estaba por allí brujuleando Víctor Aldama. Sí, claro. Eso es lo más preocupante, quizás. O sea, que esto lo que a mí me dice, por supuesto, a nivel indiciario, no de prueba, pero a nivel indiciario, me dice que no solo Zapatero se está beneficiando del tema venezolano. Debe haber otros que también se benefician, ¿no? Esa visita inexplicada, ¿no?, de Delcy a España, ¿no?, con muchas versiones que al final se van desmintiendo según van conociéndose detalles de la realidad, ¿no? Es muy preocupante. Ayer por la tarde, probablemente alguno de vosotros, si sois aficionados al fútbol, también estaríais viendo el partido entre el Real Madrid
y el Mallorca, o el Mallorca y el Real Madrid. Ese partido se estaba celebrando en Riad, es decir, en la capital de un país, Arabia Saudita, que sí, vamos, yo creo que todos somos mayores y hemos visto cómo descuartizaron el cuerpo de Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Comprendemos perfectamente que allí no se puede instalar ni se puede construir jamás una iglesia católica, que está penalizada incluso el llevar una Biblia por la calle, que las mujeres tienen una condición absolutamente secundaria y reservada a la sumisión al varón, que aquellas personas que tienen tendencias homosexuales pueden acabar perfectamente colgados de una grúa, que los trabajadores en ese país, aquellos trabajadores que no disfrutan de la nacionalidad saudita, que prácticamente está reservada para todos aquellos que pertenecen a la familia real, son tratados prácticamente como esclavos, especialmente aquellos que vienen de China, de Filipinas y de otros países cercanos, de Oriente. Y bueno, que es un país donde los derechos humanos simple y llanamente no existen, porque esa condición de humano se les atribuye, como en la antigua Grecia, exclusivamente a algunos de sus habitantes. Bueno, siendo eso así, España y la Federación Española ha decidido que la Supercopa de España, que esa que enfrenta a los dos mejores de la Copa del Rey y a los dos mejores de la Liga Española, en vez de celebrarse en Madrid, en Barcelona o en Albacete, pues se celebre en Riad. Bien, blanqueando así un régimen completamente corrupto y completamente criminal, aunque efectivamente, siendo corrupto y criminal, es un régimen riquísimo y que es capaz de cambiar y modificar muchas de las bolsas en el mundo, porque tienen unos intereses a partir de su propia compañía petrolífera, unos intereses brutales, ¿no? La realidad es que a estas alturas de la Liga todos somos mayores y sabemos que el mundo difícilmente se mueve por romanticismo, sino que se mueve por intereses. El caso de Arabia Saudita es en este tema paradigmático, pero es evidente que todos están pugnando por tener unas relaciones extraordinarias con China, país donde los derechos humanos son un recuerdo de hace no sé cuántos años, no sé ni si lo recuerdan, o las relaciones con otros países donde efectivamente la consideración que tienen por las personas o por las mujeres es pues muy limitada. Bueno, siendo eso así, la realidad es que el tema energético sí que modifica las relaciones entre los estados, y que los temas de verdad de fondo que parecen interesarnos a los occidentales son soslayados, ¿no? Sí, a ver, la diferencia entre dos estados totalitarios teocráticos, ¿no?, como son Arabia Saudita e Irán, es que Irán es hostil a Occidente, es decir, tiene como objetivo borrarnos de la faz de la tierra, por supuesto primero Israel, ¿no?, y después el resto. Y Arabia Saudita, bueno, pues es un país que a nivel geopolítico se comporta como un aliado, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, en términos de limpieza democrática, pues efectivamente las monarquías del Golfo no son asimilables a una democracia digna de tal nombre, ¿no? Pero, ya digo, hay esta diferencia que, por ejemplo, el ataque del 7 de octubre a Israel fue organizado, financiado por Irán, ¿no? Entonces, claro, digamos que Arabia Saudita pues, es un aliado, ¿no?, en este sentido geopolítico. Pero quien está perseguido por el Tribunal Penal Internacional es Netanyahu. Exactamente, sí. Entonces, claro, hay una doble vara de medir, ¿no? Pero en cualquier caso, si la tesis que nuestro presentador quería asentar es que Occidente es muy inconsistente y muy hipócrita, pues sí, efectivamente, ¿no? Sí, vamos a ver.
quieres meter el tema de la independencia energética, es decir, de alguna manera. Lo vamos a meter, pero bueno, vamos a ir un momentito a publicidad, que creo que hemos hecho un prólogo suficientemente extenso y profundo, y ahora ya vamos a entrar en materia a partir de... Bueno, por cierto, tenemos también pendiente una entrevista con Ignacio Garriga, que estaba justamente esta mañana con Jorge Buixade visitando, creo que la central nuclear de... no recuerdo ahora mismo cuál, pero creo... de Ascó, la central nuclear de Ascó. Pues hasta ahora mismo. Casualmente hemos tenido la oportunidad de que Miguel Gutiérrez, nuestro compañero, esta misma mañana con Ignacio Garriga y con Jorge Buixade, que están visitando la central nuclear de Ascó. Miguel, ¿cómo ha ido esa visita? Buenos días, nos encontramos en Ascó, en la central nuclear, en Tarragona, una de las cuales el Gobierno quiere cerrar en virtud del Plan Energía y Clima que va del año 2027 al año 2035. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende acabar con todos los reactores nucleares que hay en nuestro país. De cumplirse su plan, estos dos reactores tendrán 45 y 47 años, a pesar de que su vida útil puede llegar a alrededor del año 2060. Es de especial importancia porque los reactores nucleares de Cataluña abastecen a la comunidad autónoma del 60% de su energía eléctrica. Y si hablamos a nivel nacional, esta cifra es del 9%. Por todo ello, Vox se opone a este cierre de las centrales nucleares en Cataluña y en toda España y ha presentado un plan de soberanía energética transversal que apuesta por todas las energías, no deja ninguna fuera. Escuchamos a Ignacio Garriga, secretario general de la formación. Para poner en valor el plan de soberanía energética nacional que impulsa Vox y para defender, por supuesto, en ese plan de soberanía energética, la necesaria defensa de la energía nuclear para que los españoles cada día sean más soberanos, la factura de la luz sea más barata y dependamos menos de países terceros. La medida suicida de desmantelar las centrales nucleares que impulsan todos los partidos políticos es una medida absolutamente disparatada. Y es disparatada en primer lugar porque va a suponer la pérdida de miles de empleos. En segundo lugar porque va a disparar claramente la factura de la energía en los hogares españoles. Por su parte, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buixade, ha denunciado que el desprestigio que se ha hecho de la energía nuclear viene de fuera de Europa, de países que tienen intereses en que Europa renuncie a su poderío industrial, a su poderío nuclear. Le escuchamos. Es que sabemos quién ha puesto en marcha la destrucción de la energía nuclear. Frente a los que nos acusan de putinescos por estar en el grupo de Patriotas por Europa, lo que sabemos es que las compañías de gas de todo el mundo, fundamentalmente de Rusia y también las eléctricas chinas, pero también Qatar y los estados islámicos han promocionado a las ONGs que han producido un ataque y una propaganda contra la energía nuclear. Y nosotros lo denunciamos. Quienes han sometido a Europa, a Rusia, han sido los alemanes del Partido Popular y también el Partido Popular en España, que fue el que inició el plan de desmantelamiento de la energía nuclear con la destrucción de Garoña. Y ante la situación actual, con este cierre previsto de las centrales nucleares, Vox lo deja claro con ese plan de soberanía energética. Pretende que se apuesten por todas las energías, los combustibles fósiles, las energías renovables y también las nucleares, para que los españoles puedan acceder a una energía más barata, puedan tener ese abastecimiento del que hablábamos antes y también que puedan tener derecho al empleo, porque en esta central y también en la otra que hay en Cataluña da empleo directo e indirecto a más de 6.000 personas. Muchas gracias, Miguel. Muy gracias por la crónica. Alejo, ¿quién era el presidente de Gazprom durante décadas? Creo que era un alemán, ¿no? Que había sido canciller alemán. Sí. Socialdemócrata. Así que no hay que explicar muchas cosas, ¿no? Si el ex canciller de Alemania era el presidente de Gazprom, que era la principal compañía gasística rusa, pues no sé si habrá que explicarlo mucho, pero parece que no. Y si además Alemania fue el que pilotó el parón nuclear, es decir, que no se construyeran centrales nucleares, aquí por ejemplo estaban los chicos estos tan majetes de ETA con el famoso Nuclearrik-S, que eran nucleares no, que Javier Peón conoció como yo directamente en aquellas tierras y que fue el primer, el primer escollo, el gran escollo para el desarrollo de la energía
nuclear en España. Vamos a tener una breve entrevista con una mujer que es miembro de la Sociedad Nuclear Española, que es ingeniero industrial, doña Inés Gallego. Buenos días. Buenos días. Ya sé que es un asalto, pero pretendíamos también tener una voz femenina en este grupo de hombres que hoy estamos aquí en la tertulia, y siendo usted miembro de la Sociedad Nuclear Española, hacerle una pregunta básica. ¿Es posible para un país como España tener soberanía energética? Bueno, si queremos decirlo de una manera clara, en principio habría que decir que no. Si queremos ser muy positivos, podríamos decir que es muy difícil, muy complicado y tal, pero en principio tener una soberanía energética, si renunciamos a las centrales nucleares, en este momento es imposible. Y en eso hay que decir la verdad y hay que ser tajante. Con centrales nucleares, tal como está proponiendo, por ejemplo, Milei en este momento, con ese desarrollo de las mini centrales nucleares, ¿es posible a la vista de una década pensar en que España sea soberana? Bueno, yo creo que Milei tiene un físico nuclear como asesor, que eso yo creo que también es una ventaja. O sea que es que tenemos que hablar más en términos técnicos y quizá dejar un poco la política aparte, porque si no parece que esto es una cuestión política más que una cuestión técnica. Milei yo creo que en ese aspecto lo ha hecho bien, se está dejando asesorar, ha hecho un plan energético muy completo y desde luego ha incluido centrales nucleares. No solamente mantener las que tiene, sino efectivamente, como estabas comentando, hacer nuevas de las pequeñas, las modulares, que requieren una inversión más pequeña que las grandes centrales nucleares y que es una tendencia que se está viendo en todo el mundo. Ir a este tipo de centrales que requieren menos inversión, pero que solucionan el tema de la garantía de suministro, de tener una energía barata y de luchar contra el cambio climático, o sea, descarbonizar la energía. Inés, por último, usted está especializada bueno, de hecho ha realizado informes, según me explican, para cómo se pueden prorrogar la vida útil de las centrales. Claro, ya vamos un poco justos, porque habíamos dicho desde el principio que necesitábamos como 4 años para mantener perfectamente las centrales nucleares que están en operación, que yo creo que es lo sensato, lo prudente y lo que hay que hacer ahora mismo en España. Las condiciones en las que se firmó el PNIEC en su momento, con los años se está viendo que no se cumplen, con lo cual no tiene, vamos a decir, no quiero ser muy tajante, pero no tiene sentido cerrar las centrales nucleares en estos momentos. Para prolongarlas, desde luego hay que hacer unos estudios que están medio hechos, vamos a decir, y que podrían reanudarse y sin mayores problemas podríamos ampliar la vida de todas las centrales que están ahora mismo en España. Tengamos en cuenta que la primera, según el calendario nuclear de cierre de las centrales nucleares, la primera se cerraría en 2027, estamos ya en 2025. Pero haciendo un esfuerzo que yo creo que todos los profesionales de la industria nuclear estamos dispuestos a hacer, se puede hacer, se puede cambiar, porque han cambiado el marco en el que se firmó el PNIEC. Yo creo que sin mayores problemas esto se podría reconducir, mantenerlas abiertas y sería un respiro para todos. Y no digo para todos los profesionales de la energía nuclear, digo para todos los españoles. Y siendo un tema que prácticamente es de 2 más 2 y que la ciencia puede explicar perfectamente y la razón puede comprender, ¿usted cómo valora que el Gobierno de España tome decisiones diametralmente opuestas a la razón? Yo creo que es un problema de que temen la opinión pública. O sea, es un problema puramente político, es un problema de que se anclaron en pensar que esto había que polarizarlo y que el ser antinuclear les daba votos, y entonces se han quedado ahí un poco anclados, sin darse cuenta de que yo creo que toda Europa, todo el mundo y también la opinión pública española está cambiando, está viendo que la realidad es muy tozuda, que todos los planes de energías renovables que sobre el papel
podrían contribuir a la descarbonización y además se empeñaron en decir que la energía nuclear no era verde. Todo esto ha cambiado. La taxonomía ya ha dicho que, claro, que la energía nuclear es una energía verde. La opinión pública está viendo que la garantía del suministro se está viendo comprometida y yo creo que está cambiando. Y las encuestas, las pocas encuestas que se están haciendo, dicen que los españoles somos sensatos, sobre todo, y que queremos saber la verdad. Entonces, anclarse en un momento determinado es lo que está llevando a que estas políticas se hagan como que no se pueden cambiar y que hay que mantenerse ahí, y desde luego es un error. Yo creo, y muchísimos creemos, que es un error que lo vamos a pagar muy caro. Doña Inés Gallego, muchísimas gracias. Perdone el asalto y a ver si podemos contar con usted en próximos programas. Muchísimas gracias, porque este es un tema que no prescribe, no caduca. Muchas gracias. De momento no parece, no. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doña Inés. Pues yo creo que esto ya nos abre directamente el debate sobre el asunto. Sí. Y Javier Peón tiene la palabra. La verdad es que escuchando a las personas que han sido entrevistadas, pues yo creo que no se puede estar más de acuerdo, ¿no? Quizás algún matiz. Por ejemplo, escuchaba al representante de Vox decir que todos los partidos se oponen, salvo Vox. Eso no es cierto. O sea, es bueno, creo que sería bueno centrar el debate en las realidades, ¿no? Y no en los discursos políticos, ¿no? El Partido Popular apoya la extensión de la vida útil de las centrales nucleares actualmente en operación, ha presentado muchas iniciativas en el Congreso. El Congreso de los Diputados aprobó en el último debate de Estado de la Nación una resolución, la número 4, que era una propuesta de Foro Asturias, en donde salió adelante, resultó aprobada con el apoyo del Partido Popular, de Foro Asturias, de Vox y de otros grupos, resultó aprobada, cosa que el Gobierno no ha cumplido, y desde luego, en ese sentido, en cuanto a la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, no es solo Vox quien defiende esa solución, que es la, creo yo también, y técnicamente idónea. En cuanto a la soberanía energética, bueno, lo ha dicho también la representante del Foro Nuclear, han pasado muchas cosas desde el 2017. Es cierto que un gobierno del Partido Popular en el 2017 cerró Garoña, es cierto, pero es que han pasado muchas cosas desde el 2017. Ha cambiado la taxonomía verde europea, se ha producido una reforma del mercado eléctrico europeo que ya considera la posibilidad de contratos por diferencia para la energía nuclear. Se ha aprobado el Reglamento Europeo de Industrias Cero Emisiones Netas, que incluye la tecnología nuclear. Se ha aprobado en la COP28 una resolución donde equipara en los mismos términos de utilidad en la lucha contra el cambio climático la energía nuclear y las renovables. Es decir, se han producido cambios importantes. Y además, ha habido 3 cisnes negros difíciles de prever en el 2017-2018. Una pandemia en el 2020, con la dotación económica que supuso. Una crisis en las cadenas de suministro, consecuencia del rebote subsiguiente. Una guerra en el corazón de Europa, con los efectos que ha tenido en el mercado energético y en los precios del gas y cómo se proyecta eso al mercado eléctrico. Entonces, bueno, y una guerra en Oriente Próximo. Y una guerra adicionalmente. Es decir, que las decisiones que hayan podido tomar gobiernos anteriores en un contexto energético concreto, yo creo que no pueden proyectarse al presente si hay además demostraciones concretas de que, vuelvo al tema del caso del Partido Popular, apoya la extensión de la vida útil de los reactores nucleares en operación, que no haya duda en ese sentido. ¿Cómo han hecho en otros países? ¿Cómo han hecho? Y como se hace desde el sentido común, desde el sentido dejándose asesorar por los expertos y los técnicos. Segunda cuestión, soberanía energética. Soberanía energética sí, pero ¿a qué precio? ¿Y a dónde quiero ir con esta pregunta? No es solo decir todas las tecnologías, sino cómo combinas cada una de las tecnologías en un mix energético concreto y teniendo en cuenta los recursos concretos que tienes. No solo los recursos naturales, sino los construidos a lo largo de 30 años. En España empezamos la liberalización en mi época de diputado y de portavoz en finales de los años 90. Hace 30 años empezamos la transición energética. La izquierda presume de apoyar a las renovables. El primer plan de fomento de las renovables lo aprobó un gobierno de Aznar en el año 99, el primer plan nacional 2000 a 2010. ¿Es incompatible la nuclear y las renovables? En absoluto. Luego seguramente entraremos en el debate. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esta pregunta de soberanía energética? ¿A qué precio? Hay que ver cómo combinamos
las ventajas e inconvenientes de cada tecnología, porque todas tienen ventajas e inconvenientes, todas, también la nuclear, las renovables, el ciclo combinado, el carbón, por supuesto, todas tienen ventajas e inconvenientes, unas son intermitentes, otras aportan seguridad de suministro, pero tienen emisiones, otras no tienen emisiones, pero tienen residuos, todas tienen ventajas e inconvenientes. ¿Cómo combinamos? En un conjunto de un sistema energético eficiente, cómo las dimensionamos y cómo las relacionamos para que el resultado final sea el mejor para los consumidores y para el progreso económico del país. Eso no es fácil. Son miles y miles de operadores, de interacciones muy sutiles muchas veces. Para un regulador, yo tengo la experiencia de haberlo sido 10 años, no es nada fácil. ¿Qué hay que hacer? Escuchar a los expertos. Hoy en día hay unas tecnologías que permiten, con sistemas modelizados, hacer unas proyecciones de, en función de cómo evoluciona la demanda, cuál puede ser la mejor combinación de renovables, de nuclear, de ciclo combinado, de almacenamiento, que antes no se podía almacenar. Ahora ya con las baterías, antes se decía la energía no se puede almacenar, ahora ya con las baterías sí se puede almacenar. Bien, pues toda esa combinación no es fácil, o sea, un planificador humano no acierta, tiene que dejarse asesorar por sistemas avanzados, sofisticados, modelizados, y hay varias consultoras que se dedican a eso. Y en España, de todas las consultoras que yo conozco que se dedican a eso, 3 o 4 que han hecho informes y estudios, todas coinciden en que en donde no hay duda es que habría que extender la vida útil de las centrales nucleares como mínimo 10 años. Y a partir de ahí luego ya vienen las opiniones y los matices. Pero es que en eso, desde el punto de vista técnico, nadie lo discute. Y es lo que yo comparto. Una pincelada de Manuel y os voy a poner la intervención del presidente Milei, en la que él da cuenta de cuál es su plan para conseguir esa soberanía energética para Argentina. Pero tienes un... No hay ningún organismo internacional serio que propugne el cierre de las centrales nucleares. En ningún sitio del mundo. Incluso Draghi, en su informe, decía no cierren las centrales nucleares europeas en operación. Las europeas incluyen las españolas, lo digo por si alguno anda despistado. Con esto, ¿qué quiero decir? La entrevista de Inés tocó varios temas muy importantes y uno fue el de la seguridad de suministro. Tenemos un problema muy grande, que es que el sistema energético es tan extraordinariamente complejo que lo que pasa detrás del interruptor de la luz nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe, lo dan por hecho. Y la primera vez en los últimos 30, 40, 50 años donde la gente ha visto que igual esto que llamamos seguridad de suministro energético no es tan segura como creíamos, fue con la invasión de Rusia a Ucrania y cuando se dispararon los precios del gas, ¿no? El problema energético, siempre hablamos del trilema energético, que es un problema que son 3 problemas en uno, o un problema con 3 vértices, ¿no? La sostenibilidad energética, la sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y seguridad de suministro. El problema es que durante muchos años la seguridad de suministro la dábamos por tan segura que nos concentrábamos solo en la sostenibilidad medioambiental y decidimos que aquí lo único que había que hacer era poner energías renovables sin preocuparnos si íbamos a ser capaces de asegurar el suministro y sin preocuparnos incluso del precio que nos iba a costar ese suministro de electricidad. Eso los españoles lo hemos pagado con una burbuja de 140.000 millones entre primas y déficit de tarifa que todavía estamos pagando, terminaremos de pagar pronto afortunadamente, por decisiones políticas erróneas. Por tanto, a mí me permitirán que sea escéptico esperando que algún político en este país solucione algo. A los hechos me remito, ¿no? No se trata de apoyar públicamente la energía nuclear, que está muy bien, es el primer paso. Claro, si un grupo político no apoya la energía nuclear, no tenemos nada que hacer. Pero la energía nuclear en España tiene un problema fundamental que no es un problema ni de opinión pública, ni es un problema técnico, ni es un problema de la gestión de los residuos, es un problema de la presión fiscal asfixiante que tienen las centrales nucleares en España. Porque se lleva años fabricando la coartada de que las centrales nucleares son caras para cerrarlas. Y eso es una maniobra política orquestada desde la Moncloa. Y hay que decirlo claramente. Por tanto, cualquier partido político que apoya la energía nuclear, si no viene con una agenda clara de reducción de la presión fiscal, es que son los dueños de las centrales nucleares los que las van a cerrar. Ya pasó con Garoña. Por mucho apoyo que tuvo del Partido Popular, esa central cerró porque simplemente la presión fiscal de la Ley 15 del 2012 la hizo inviable económicamente. Y eso va a seguir pasando. Yo desgañito, y de hecho así me quedó la voz, claro, explicando que esto de gobernar consiste en prever con una E y proveer con 2 Es. Y que si no prevés con una E,
Cuando llega el momento no puedes proveer, porque al final las realidades que vivimos hoy, en gran medida, son realidades que no, como el flujo, el caudal de los ríos, ¿no? Que nacieron un día con una pequeña gotilla, o unas gotas, o un riachuelo, y acaban siendo ríos enormes, con caudales enormes. Las cosas que nos ocurren hoy, también en el plano de la energía, son cosas que no han comenzado hoy, sino que probablemente comenzaban en el año 82, cuando los de Nuclearriques y aquellos antinucleares financiados por la Unión Soviética consiguieron que se paralizaran las obras de aquellas centrales que se estaban poniendo en marcha, concretamente en toda la costa vasca. De hecho, Lemoiz constaba de dos centrales de 1000 vatios, si mal no recuerdo, ¿no? 2 cuerpos de 1000 vatios. 1000 megavatios. 1000 megavatios, perdóname, 1000 vatios. Y Valdecaballeros 1 y 2 también. Y Valdecaballeros 1 y 2, efectivamente. 1 gigavatio. Bueno, la realidad es que hoy los gobernantes no pueden proveer. Es decir, cuando llegó el COVID, nosotros no podíamos ni siquiera fabricar mascarillas, ni guantes de protección, ni trajes para los médicos, porque no habíamos desmantelado nuestro sector industrial, sectores industriales básicos. Si seguimos así y hay otra calamidad mundial, no tendremos ni siquiera campos para cultivar tomates o establos para obtener leche de nuestras vacas, ¿no? La realidad es que en los temas claves para una nación, la energía, la alimentación, la salud, pues los gobernantes tienen que ser especialmente responsables en sus capacidades de previsión, digo yo, ¿eh? Bueno, la realidad es que no lo hemos sido. Pasó el COVID, nos pasó lo que nos pasó, y no ha habido nadie que se haya puesto a pensar 4 años después, a ver si vuelve otro COVID, nos vamos a encontrar exactamente igual y tendremos a Koldo haciendo gestiones de nuevo para comprar mascarillas a precio de diamantes de Sudáfrica. Bueno, la realidad es que no existe ningún acuerdo, ningún consenso en poner a los expertos, a los que saben de las cosas, a ponerse a pensar para planificar a medio y largo plazo. En ese contexto, yo creo que escuchar lo que ha hecho Milei en Argentina, al margen de otras muchas acciones que ellos han tomado, vale la pena a la hora de plantear cómo se van a poner las cosas en este país en estas materias. Y justo antes de proyectaros el vídeo de la intervención de Milei, vamos a unos poquísimos minutos de publicidad. Estaba guiñando el ojo a José Ramón Riera porque si él está bien, yo estoy bien. Tú estás bien, ¿no? Yo estoy perfecto. Pues estamos estupendamente. Y ya verán lo bien que está Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Vamos a escuchar al jefe del Estado argentino. La concepción fluida del tiempo es algo que nos distingue a los humanos. No habitamos solo el presente, vivimos también en el futuro próximo, en el mediano y el largo plazo. Decidimos nuestras acciones pensando no únicamente en nuestro beneficio inmediato, sino en qué efectos puede tener a lo largo del tiempo. Como así también identificamos oportunidades o amenazas en el largo plazo y moldeamos nuestros comportamientos presentes en función de ellas. Dicho de otra manera, lo que yo llamo pensar en dinámica. Esto es un atributo de la naturaleza humana, pero es especialmente cierto para la labor presidencial. Nuestro gobierno le ha sido encomendado la enorme tarea de estabilizar un presente caótico al borde del abismo, corrigiendo de una buena vez y para siempre las aberraciones del pasado. Hoy, a diferencia de lo que ocurriera hace un año, el Estado ahorra poder devolverle lo suyo a la sociedad en reducciones tributarias en el futuro. Uno puede imprimir 13 puntos del PBI en un año para intentar ganar una elección y momentáneamente estar bien, pero cualquier economista intelectualmente honesto comprende que es el costo de producir un daño monumental en el futuro, porque jugar un partido con el tobillo infiltrado no te cura la lesión. Esto no ocurre solo en la macro, sino también en la micro. Las reformas estructurales que hoy emprendemos para brindarle más libertad a los argentinos y más competitividad a los sectores económicos surtirán su efecto en plazos distintos. Parte de esta labor es mirar también de aquí a 10, 20 o 40 años, preguntarnos cómo será el futuro, cómo nos
prepararemos para el mismo. Hoy se dan en simultáneo dos fenómenos muy interesantes. Por un lado, somos contemporáneos de una verdadera revolución tecnológica. La evolución de nuestra especie siempre ha galopado al paso de estas revoluciones. El fuego, la rueda, el telar, la locomotora a vapor, la energía eléctrica, el Internet. Estos saltos tecnológicos, que además son discretos y que generan aceleraciones exponenciales, marcaron que los últimos 2 siglos pasáramos de no poder garantizarnos 2 comidas diarias a haber conquistado el átomo, el aire y el espacio, e incluso estar discutiendo cuánto tardaremos en conquistar Marte, una verdadera maravilla. Hoy, el desarrollo de la inteligencia artificial abre una nueva frontera para este destino manifiesto que compartimos como especie. ¿Quién sabe las puertas que semejante poder de cómputo nos puede abrir a nivel medicina, transporte, ingeniería, desarrollo energético, economía o en materia de salud? Es decir, las posibilidades son infinitas. Pero mientras se abre este y otros nuevos caminos en el incansable avance tecnológico, hoy se da a la par un fenómeno peculiar. Muchas de las naciones libres que han estado siempre a la vanguardia del desarrollo tecnológico hoy le temen a la innovación y castigan con impuestos y regulaciones al sector tecnológico, que si tiene el coraje de asumir los riesgos necesarios para seguir promoviendo el progreso de la especie humana. En este sentido, la Argentina gira a contramano de esa parte del mundo libre, porque mientras otros se vuelven pesados en regulaciones y en imposiciones injustificadas, nosotros quitamos las regulaciones que desde hace décadas atan de las manos a nuestro pueblo e invitamos a los grandes capitales del mundo a cooperar con la Argentina. El sector tecnológico es el mejor ejemplo de esta dinámica. El liderazgo occidental padece hoy una enfermedad del alma. Han perdido la fe y el optimismo en el desarrollo tecnológico, la fe en el sector privado y la fe en la libertad que le corresponde por derecho natural. Nosotros estamos recuperando esa fe, nos estamos reencontrando con las verdades de nuestro pasado profundo, las verdades que hicieron de Argentina un país próspero y de vanguardia tecnológica hace 100 años, porque sabemos que en esas viejas verdades está la receta para dar un salto hacia el futuro. Pero no es lo único que tenemos, también contamos con un pueblo privilegiado en capital humano, porque si 100 años de colectivismo nos enseñaron algo, es que los argentinos tenemos la capacidad de sacar agua de las piedras y emprender, aún en las peores condiciones. Si no, ¿cómo se explica que seamos el país de la región con más unicornios tecnológicos per cápita y a su vez uno de los países con peor performance económica de los últimos 100 años? Y también tenemos tierras inhóspitas a baja temperatura en toda nuestra Patagonia, lo cual es una ventaja comparativa para montar servidores de inteligencia artificial. Además, contamos con un último diferencial, nuestras abundantes reservas de energía, que son necesarias para abastecer cualquier desarrollo de inteligencia artificial. Pero el potencial de desarrollo en inteligencia artificial es tan inmenso que con la energía convencional no va a alcanzar para abastecer esta nueva demanda. Por eso, estamos convencidos que se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear, porque a pesar de las incontables campañas de desprestigio que algunas fundaciones internacionales han montado, la energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización. De modo que, después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal y nosotros no solo nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros. Precisamente para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel. Él ha sido el jefe de mi consejo de asesores a lo largo de este año y enfocado especialmente en pensar en largo plazo. Y hoy tengo el orgullo de presentarlo como responsable del Plan Nuclear Argentino. Demian ya explicó recién los detalles de nuestro plan. Yo me quiero enfocar en reflexionar sobre el fondo del asunto, sobre el para qué de todo esto. Pensar en el futuro siempre es una obligación para cualquier persona y para cualquier país. Pero hoy, para la Argentina,
Con todas las oportunidades y ventajas con las que contamos, no solo tenemos la obligación de pensar en el futuro, tenemos la obligación de pensar en grande, de estimular nuestra imaginación y soñar el futuro que nadie más se anima a soñar. El otro día me topé con una cita de Hunter Thompson que me pareció inspiradora para la ocasión. Dice: ¿qué hombre es más feliz? ¿El que se arrojó a la tormenta de la vida y realmente vivió, o el que se confinó a la orilla y meramente existió? Me parece que nos debemos hacer la misma pregunta como país. Porque como dice esa maravillosa canción de Ladia Blasque, una destacada compositora argentina, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No hemos venido aquí para durar y transcurrir. No debemos tenerle miedo a la grandeza. Es parte inexorable de nuestro destino, como argentinos y como occidentales orgullosos del legado de nuestros antepasados. Por lo tanto, parados sobre los hombres de los gigantes de nuestra historia, dirigimos nuestra mirada hacia nuevos horizontes futuros, en busca de desafíos nuevos y de hacer lo que mejor sabemos, poner a prueba los límites de lo posible. Bueno, probablemente los discursos de Milei en este momento y sobre todo la acción de gobierno de Milei y de todo su equipo responde a las expectativas que sobre todo muchas personas jóvenes que habían perdido la esperanza de que la política pudiera de verdad ser una cosa que se escribiera con mayúsculas, pues Milei lo está representando y está siendo probablemente el paradigma de una nueva forma de dirigirse a los ciudadanos de un país, considerándolos efectivamente ciudadanos no súbditos, que probablemente es la condición que estamos asumiendo en Occidente en muchos países hace mucho tiempo, ¿no? No sé si tenéis algún primer comentario. Es importante. Una cosa es que me ha llamado la atención la profundidad conceptual y la ambición intelectual del discurso. Y lo comparaba con los discursos al uso de nuestros políticos y francamente eso me lleva a la melancolía, ¿no? Porque ha sido un discurso donde él se dirige a los argentinos tratándolos como seres adultos, con criterio, con capacidad de razonar y de pensar, ¿no? Entonces es extraordinario. Siento envidia porque realmente es un gobernante que tiene en la cabeza un esquema muy completo de lo que hay que hacer, ¿no? Y sin complejos y sin tonterías, ¿no? Bueno, ha cogido la ventana de Overton y ha decidido desplazarla a un lugar donde podamos debatir sobre las cosas razonablemente y en libertad, ¿no? Y él está proponiendo cosas que parecía que ya nadie en el mundo iba a poder proponer nunca, ¿no, Javier? No, esto viene también al hilo de lo que os comentaba antes de los políticos en general, ¿no? Cuando hablamos de lo que se ha hecho, entre comillas, presumiblemente mal, de que los gobernantes no han previsto, estamos hablando del pasado, hombre, yo he participado en fases de ese pasado en la actividad pública y yo tengo la sensación que estaba previsto, estaba evaluado, estaba cuantificado y además se acertó en aquel diseño de hace 30 años. Además se acertó. Es decir, cuando se comenzó la liberalización en el año finales de los 90, el precio de la energía eléctrica bajó en España hasta estar un 20% por debajo de la Unión Europea. El sistema de primas a las renovables, con el primer plan de fomento de las renovables que se aprobó en el 99 en España, creó una industria nacional eólica que hoy sigue siendo industria de vanguardia a nivel mundial, también fotovoltaica más tarde. Y el sistema de primas en la Unión Europea fue calificado, el español, el de feed-in tariff, como el más eficiente de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el sistema marginalista del mercado eléctrico diario, como sabéis, lo que hace es remunera al precio de la última tecnología que casa oferta y demanda, remunera a todas las tecnologías. Entonces, a medida que tú incorporas energía renovable con prima, que por tanto ya no tiene precio de mercado, sino precio cero de mercado, baja ese precio final y ahorra a todos los consumidores miles de millones de euros. Creo que la plataforma eólica llegó a evaluar los ahorros entre lo que pagábamos de primas y lo que ahorrábamos por esa bajada del precio marginalista, 50.000 millones de euros. O sea, ahorros, no sobrecostes. ¿Qué ocurrió? Que llegó el gobierno de Rodríguez Zapatero y con el Real Decreto 661/2007
nos metió en un boom de fotovoltaica inmadura todavía a precios desorbitantes que generó un déficit de tarifa de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros que todavía pagamos los consumidores en la factura eléctrica todos los años, 2.300 millones de euros. Consecuencia, un gran consumidor industrial español hoy tiene la energía más barata, por ejemplo, que en Alemania, porque acertamos con decisiones de impulsar las renovables, etc. Luego han venido muchos errores después, que seguramente comentaremos, sobre todo hablo después, desde Zapatero en adelante, y en Alemania, teniendo la energía España más barata, un gran industrial paga el doble que un gran industrial alemán. ¿Por qué? Porque los costes regulados son superiores. Decide tarifa, impuestos, se ha comentado antes, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón, y en Javier. cuanto a la previsibilidad, hombre, la comisión de expertos para la transición energética, que se puso en marcha en el año 2017, cuando el precio empezó a marcar un pico preocupante de 80 euros megavatio hora, 85. Ahora estamos en 122. En la crisis energética hemos estado en 200. Con 80 se puso en marcha en el 2017 una comisión de expertos para la transición energética con distintas necesidades políticas, técnicas, cualificaciones, todos profesionales, 13 expertos comisionados. El informe se publicó el 19 de marzo del 2018, poco antes de la moción de censura. Ese informe ya decía, como se cierra de manera anticipada los reactores nucleares, nos puede costar a los españoles entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales, de más, de sobrecoste. Un informe del 19 de marzo de 2018. O sea, sí hay previsión. Lo es que los que vienen después toman decisiones que no tienen que ver con la técnica ni con la economía. A mí no me vas a escuchar decir que todos los políticos son iguales porque no lo pienso. Además, para nosotros la experiencia es parte de nuestra vida. Efectivamente, Zapatero para nosotros era un político al que nos oponíamos radicalmente por sus políticas, pero Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María fueron los políticos que decidieron eliminarnos. Así que no los considero de la misma manera, nos influyeron de forma diferente. Por cierto, una última cosa. ¿Se puede pecar por acción o por omisión? Por cierto, una última cosa. Como hablando de los políticos, Jordi Sevilla, político poco sospechoso de ser de derechas, ministro socialista, acaba de publicar un informe con una consultora donde defiende sin ningún tipo de matiz la industria nuclear y la instalación de generación. Es muy importante esto que está comentando, porque Jordi Sevilla elaboró el programa electoral del PSOE del año 2000, que es el primer programa electoral del PSOE que pone un cierre nuclear. Exacto. Y ahora defiende lo contrario. Exacto. ¿Por qué? Porque yo creo que la diferencia entre un gestor y un telepredicador es que uno tiene que reevaluar las condiciones de contorno y cambiar las políticas. Lo que uno no puede hacer es reevaluar las condiciones de contorno, que han cambiado drásticamente en los últimos 5 años, pero que tu política siga siendo igual. El Partido Socialista no puede tener encima de la mesa una política de cierre nuclear del año 2000. Porque la España del año 2000, el mundo del año 2000, no se parece en absolutamente nada a la España del año 2025. Y me gustaría comentar, es muy importante, el caballero que estaba a la izquierda del presidente Milei, que no se ha hablado de él, es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el señor Rafael Grossi, que es argentino. Correcto. Y esto nos da una idea del peso y la pretensión que Argentina siempre ha tenido con su programa nuclear. El programa nuclear argentino ha sido siempre un motivo de orgullo. No olvidemos que la central de Atucha 2, que estuvo parada 20 años por la quiebra de la empresa Siemens, que era el proveedor oficial, los argentinos la terminaron, y la terminaron ellos. El programa nuclear argentino ha sido siempre un motivo de orgullo. Tanto a mí no me extraña esta apuesta del presidente Milei por relanzar el programa nuclear argentino, una vez más reevaluando las condiciones de contorno del mundo del año 2025, donde todos sabemos... Manuel, de hecho, él presume de que Argentina es capaz de fabricar por sí mismos esas mini centrales nucleares. Bueno, lo están haciendo. De venderlas a la... Ya han vendido reactores. Han vendido reactores de investigación en Australia, uno en la Unión Europea, y están fabricando su propio reactor modular pequeño, su propio SMR, que es el reactor Karen. Lo que pasa que Argentina, tampoco perdamos de vista, que su penetración nuclear en su sistema eléctrico es de apenas el 7%. En España tenemos un 21% largo de energía nuclear. No es lo mismo perder el 21% de energía limpia
Y aún así ellos solo tienen el 6 y van a apostar por hacer más, ¿no? Yo creo que es un político que tiene las ideas claras y que sabe a dónde va. Aquí no sabemos dónde vamos. Lo que pasa es que hay una pregunta que él en cierta medida se hace cuando habla de la inteligencia artificial, porque yo les recuerdo que en la cantidad global de consumo eléctrico del mundo, una de las partidas más importantes desde el punto de vista cuantitativo es el consumo de los servidores de la empresa Amazon. Los servidores de la empresa Amazon consumen en el entorno del 4% de toda la electricidad que se consume en el mundo. Estamos hablando de que todavía no hay un desarrollo potente de la inteligencia artificial, aunque empieza a haberlo, pero sobre todo todavía no existe un desarrollo total de la computación cuántica. La computación cuántica multiplica por millones de veces. Aquellos procesos informáticos que podrían costar, en términos temporales, 1 millón de segundos, van a costar 1 segundo. Probablemente van a ser incluso más, es decir, estamos hablando de 1.000 millones de segundos convertidos en 1 segundo. Es decir, el consumo eléctrico necesario para la computación cuántica multiplica las necesidades energéticas en los próximos años, de modo que por el momento nadie ha sido capaz de salir a la palestra y decir, oiga, si ustedes en serio van a apostar por la inteligencia artificial y por la computación cuántica, los megavatios que producen ahora son una broma, no les van a servir ni para empezar a promover eso. Pero no olvidemos una cosa. La oposición de la izquierda y los verdes a la energía nuclear, que viene de lejos, ¿no?, tiene una motivación político-ideológica que hace abstracción de las cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, todas las propuestas políticas de la izquierda y de la extrema izquierda, cuando están en los gobiernos, estoy pensando ahora en Yolanda Díaz, ¿no?, todo lo que ellos proponen es para dificultar el funcionamiento correcto del sistema de libre empresa y de economía libre. A ver, si tú impones un mercado laboral muy rígido, inmediatamente cae el empleo, ¿no?, y generas tensiones sociales. Si tú disparas el salario mínimo, te cargas a miles de pequeñas empresas y de autónomos. Si tú te opones a la energía nuclear, estás impidiendo el desarrollo de la sociedad capitalista. O sea que si tú deterioras el sistema educativo, estás creando rebaños de gente sin criterio fácilmente manipulable. O sea que detrás de estas cosas siempre hay un esquema ideológico, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la energía nuclear, la experiencia alemana debería servirnos para algo. Y si en España cerramos todas las centrales con un coste enorme y nos privamos del 20% de nuestra producción eléctrica, que además, como sabemos, cuando ya la central tiene unos años, como es muy intensiva en capital inicial, a medida que pasan los años es más rentable. Y ahora la extensión de la vida útil, 20 años, que es perfectamente factible, te da una energía baratísima ya, porque está amortizada. Entonces, el cerrar todas nuestras centrales es una decisión suicida. O sea, suicida. Y tenemos que hacer que los españoles lo entiendan, porque es realmente dramático ver cómo un gobierno trabaja en contra de los intereses de sus gobernados, ¿no? José Ramón. Sí, a mí hay una cosa que me gustaría comentar. La semana pasada el presidente de Microsoft ha anunciado una inversión para 2025 de 80.000 millones de dólares, bueno, una minucia, 80.000 millones de dólares en nuevos data centers para el uso de la inteligencia artificial. El 50% de esa inversión se va a realizar en Estados Unidos y en cada data center va ligado una mini central nuclear.
pero queda el 50% pendiente de adjudicar. Alguien de la Unión Europea se ha dirigido a Microsoft diciendo, oiga, déjeme que le diga una cosa. El segundo comprador de productos de Microsoft en todo el conjunto mundial, el número 1 es Estados Unidos, el segundo es la Unión Europea. O sea que si usted va a poner el 50% de su inversión en Estados Unidos, pues es una decisión perfectamente lógica. ¿Cuánto va a invertir usted en Europa? Porque Europa le compra a usted. Es decir, es el segundo comprador en nube, en cloud, en Azure, en licencias de Microsoft, en todos los productos completos de Microsoft, somos el segundo comprador de la Unión Europea. Oiga, ¿hay alguien de la Unión Europea sentado en la mesa de los altos ejecutivos de Microsoft para traerse al menos de esos 40.000 millones que quedan, al menos 20.000 que vengan? Sí, pero es que no solamente estamos hablando de eso, es que Amazon Web Services también, que es el proveedor de nube y por lo tanto el proveedor de la inteligencia artificial de Amazon, sigue invirtiendo sin parar. Alphabet, Google, ha anunciado también que no va a parar de incrementar sus inversiones en data centers. Lo que decía Javier Milei era precisamente eso. Oigan, no, yo voy a montar mis propias centrales nucleares para los data centers y además no se olviden ustedes, tengo la parte final de la Patagonia donde hace un frío del carajo de la vela y además, es decir, eso me ayuda para que los data centers, es decir, no se calienten tanto y por lo tanto necesiten menos refrigeración y menos energía. Y además voy a montar centrales, las mini centrales nucleares. Y aquí estamos discutiendo si cerramos las centrales nucleares nuestras, cuando los demás lo que están es avanzando en el futuro y además con volúmenes espectaculares de inversión. El informe de Draghi decía Europa necesita 800.000 millones de euros de inversión para ponernos al día. Oiga, que traigan 100.000 millones extranjeros, ya solo nos faltarán 700.000. Pero ¿hay alguien en Europa de verdad con sentido común empezando a pensar en cómo podemos atraer a Europa, cuando además somos grandes compradores de data centers, grandes compradores de nubes, grandes compradores de licencias, grandes compradores de Google, grandes compradores de todos los servicios de Amazon? Oiga, vamos a traernos una parte de todas sus inversiones a Europa y estamos mirando hacia otro lado y preocupados por otro tipo de cosas. Oiga, no, venga usted aquí, Microsoft, meta usted 20.000 millones y además monte su central nuclear para darle la alimentación, tal, pero lo hace aquí. Y además contrata a técnicos e ingenieros europeos. Y además aquí se queda una parte importante de la generación de lucro, como se está produciendo en otras partes del mundo. En este contexto que dices tú, donde deberíamos estar preocupados por este tipo de fenómenos que son totalmente disruptivos, aquí nos preocupamos de conmemorar los 50 años de la muerte del general Franco, que ya vendías tú qué importancia tiene eso en términos de prosperidad y tal. Es decir, estamos en manos de auténticos incompetentes, ¿no? Dos matices a lo que se acaba de comentar, importantes. Primero, Microsoft ha comprado una central nuclear en Estados Unidos que estaba cerrada, que llevaba 3 años sin operar. Es decir, las condiciones de mercado se están moviendo de una manera tan dinámica que centrales nucleares que estaban cerradas porque no podían competir con los precios muy baratos del gas de Estados Unidos, vuelven a ser competitivas en el mercado porque te dan otra serie de cosas positivas y de garantías que otras tecnologías energéticas no te dan. Y la segunda, muy importante, hablábamos del cierre nuclear español y no solo el 21% de la energía limpia, barata, estable, que estabiliza la red, etcétera, etcétera, que vamos a perder. Es toda una industria que el reactor nuclear SMR de Bill Gates, el Natrium de TerraPower, el primero, que se va a hacer en Wyoming, la cabeza de la vasija del reactor se va a hacer en Santander. La va a fabricar ENSA. La industria nuclear española es una de las referencias mundiales. La industria española trabaja en la práctica totalidad de los reactores nucleares del mundo, dando servicios de inspección, de formación. Todo eso se va a perder. Eso es marca España, eso es exportar España. Se exporta tecnología, no se exporta fútbol a Arabia Saudita. Javier. Totalmente de acuerdo. El 60-80% de la industria nuclear española exporta sus productos y servicios.
son 3.000 millones de euros anuales, me parece recordar, al PIB, y son 28.000 empleos, de los cuales 8.000 son directos. Y no digamos ya el efecto local. De alto salario, altos ingresos, ingenieros de primer nivel y un gran prestigio internacional la industria nuclear española. Eso está en juego también. No solo hablamos del precio de la energía. Pero volviendo un poco al debate de los data centers, ¿no? A ver, energía nuclear, evidentemente, si estamos hablando de la extensión de los reactores nucleares en España, desde mi punto de vista no hay duda ninguna, pero no porque yo lo crea, sino porque estudio los informes de los expertos, lo contrasto con mi propia opinión y llego a la conclusión de que es un suicidio, como dice el señor Vidal Quadras, y como ha dicho, por cierto, el presidente de Fomento del Trabajo también, lo dijo en Europa, es un suicidio cerrar las centrales nucleares en España y en la parte de España que es Cataluña. Ahora bien, vamos a hablar del modelo de Argentina. Se ha dicho, la generación nuclear en Argentina es ínfima comparado con la que tenemos en España. ¿Es lo mismo el coste para el sistema eléctrico de una central en operación que se extienda su vida útil y, por tanto, que ya ha amortizado la inversión más intensiva en capital, que es la principal, mucho más que la operación, o una cerrada, que también se da el mismo caso, ya ha amortizado gran parte de esa inversión inicial intensiva en capital y luego ya sería nuevas inversiones para ponerla en marcha y operación, mucho más económico, pero distinto es una nueva. Ahí podríamos entrar a analizar seriamente ventajas e inconvenientes, costes sobre todo de las nuevas, porque también se ha dicho, aportan servicios importantes para el sistema eléctrico, para la estabilidad del sistema eléctrico, de la red, inercia, aportan frecuencia, aportan posibilidades de solucionar sobre congestión en redes, que es un grave problema que tenemos en España. Es decir, no solo es el precio, son los servicios que son necesarios técnicos para la estabilidad de la red. Dicho esto, en el tema de los data centers, hay 30.000 millones de euros, quiero recordar, el último dato que he analizado, 30.000 millones de euros de inversiones en data centers en España, que se están perdiendo, no porque tengamos nuclear o no tengamos nuclear, no, porque no tenemos redes, no tenemos inversión suficiente en redes eléctricas, hay demanda industrial, empresas industriales que se quieren descarbonizar, que quieren electrificarse, no pueden hacerlo, no tienen acceso, capacidad de acceso y conexión a la red. Lo mismo un data center. En España tenemos la suerte, por nuestra situación geográfica y por las grandes redes de fibra de las telecomunicaciones, por los temas de latencia, que yo técnicamente tampoco lo sabría explicar, pero que tiene que ver con la ventaja que tiene España para ser una sede importante de data centers, y lo estamos desaprovechando, porque no se está invirtiendo en redes. Hay unos límites legales para invertir un 0,17 y un 0,60 y algo, quiero recordar, del PIB en distribución y transporte eléctrico, y no quiere elevar el gobierno. Y una planificación que se hace a nivel de gobierno. Cada 5 años. Y como todas las planificaciones de los gobiernos... Pues... Totalmente rígida, es decir, teníamos que entrar en una nueva planificación con una más dinámica, con capacidad de invertir anticipatoriamente para atraer inversión industrial a España, para exportar, no energía eléctrica verde, no, para exportar producto industrial añadido verde. O sea, industrias que vengan aquí porque nuestra energía es verde, barata, segura en su suministro, y exportamos el producto a todo el mundo, a toda Europa. Redes. Y ahora, ya termino. En el tema de los data centers y el aprovechamiento de la nuclear para ese desarrollo futuro, que estamos hablando de los data centers, de la inteligencia artificial, ahí es donde puede venir la necesidad de análisis. ¿Cuál es el coste, megavatio hora, de un pequeño reactor modular? ¿Puede tener sentido ese coste para algunas industrias precisamente porque no tienen capacidad de acceso y conexión a la red y les da autonomía a la red? Habría que estudiarlo, probablemente. ¿Tiene sentido montar nuevas centrales nucleares en España cuando tenemos un mix del 22%, que yo creo que lo interesante es más bien extender lo que tenemos, más que pensar en nuevas inversiones, que igual se te va el megavatio hora de una nueva a 100, a 120 o a 200 euros megavatio hora? Pues me parece más razonable enfocarnos en extender lo que tenemos, como está pasando en todos los países de Europa que tienen centrales nucleares. El resto de los temas yo creo que sí merecen estudio, sobre todo por el efecto que pueden tener en aprovechamientos para la inteligencia artificial, data centers, que estén fuera de la red, y para la industria nuclear española, tanto para lo que se puede hacer aquí en España como para fuera de España. Pero sí ahí sí creo que hay que hacer un estudio un poquito más profundo. Creo que solo hay 2 reactores modulares pequeños en operación en el mundo, corregidme si me equivoco, que es en Rusia.
En la primera en China nuclear flotante, 35 megavatios hora cada uno. Tienen los 2 reactores El flotantes y en China hay otro. Pero de por eso cuarta hay generación, 80 de alta diseños temperatura. en el mundo a nivel de investigación, de desarrollo, que está ahora en marcha en Argentina, pero eso hay que verlo luego funcionar y a ver a cuánto sale el coste megavatio hora, que Absolutamente. esa es la clave. ¿Y de quién son en España las redes? Usted habla de redes, parece que ese es un tema muy importante, que en un momento determinado... Es un monopolio natural, eso dice la ley. Pero déjenme hacerles una pregunta de un desconocedor del asunto. Hasta donde yo sé, y recuerdo mi época en Cataluña, que estaba FECSA, que era la compañía eléctrica de allí, y en el Parlamento catalán, tú lo recordarás, Alejo, se les preguntaba constantemente, oiga, que ha habido un problema con unos árboles en no sé dónde porque ustedes han desatendido la red allí, y en otro sitio se les había caído un poste, y en el otro sitio tal, y llegábamos a la conclusión aparente de que FECSA efectivamente había reducido el volumen de sus inversiones en mantener a punto las redes eléctricas, tal. No sé si a partir de ahí las compañías eléctricas deciden que el problema que tienen con las redes se puede solucionar por la vía de devolverle al Estado todas las redes y decirle, monta red eléctrica, sociedad anónima, y quédate tú con todas las redes que nosotros nos quedamos, pues con las presas que hicieron hace 100 años y que tenemos concesiones ya a 130 años en el Duero y en el Tajo y en el Miño. Y tenemos una, digamos, producción de energía hidráulica baratísima, de la que por cierto no se benefician los pueblos que son propietarios de esas, y por donde pasan esos ríos y donde están esos embalses. En fin, a mí la sensación como espectador ajeno es que en el tema de redes las compañías eléctricas han sido muy inteligentes y han decidido que el muerto ese se le pasa a otro, y en el tema hidráulico han aprovechado su posición de dominio para mantener esos cauces de los ríos, por ejemplo en Castilla y León, pero que los beneficiarios de esa energía fueran las compañías vascas, por ejemplo, el caso de Iberdrola. Y bueno, pues y luego si te miras la evolución de las cuentas de explotación de las compañías eléctricas en España, los 3 o 4 últimos años, ustedes se quedarían ojopláticos, porque es que no es que hayan ganado más dinero, es que han multiplicado sus resultados mientras los españoles pagábamos la energía eléctrica muchísimo más cara, sin contar que siendo un producto básico, la energía eléctrica paga un IVA de nuevo del 21%. Claro, pero es que eso efectivamente es así, es así. Pero ¿cuál es el marco de actuación en el sistema eléctrico? La separación entre generación, producción de energía eléctrica, transporte y distribución, que es el transporte, o sea, la transmisión de la energía hasta el consumidor, transporte es la autopista, la distribución es las carreteras secundarias, y luego la actividad de comercialización, que es quien va a vender la energía y para que pueda elegir el consumidor. Pero eso es legislación europea. Eso es lo que iba a decir. Sí, es decir, que esa división, esa separación de actividades es una imposición de la normativa europea, del mercado común europeo, que además tiene sentido. La actividad de transporte y distribución es una actividad regulada. La comercialización es libre y la generación es libre. Transporte y distribución regulada. ¿Por qué? Porque las actividades de red tienden al monopolio. No tiene sentido tener 4 redes en paralelo de 4 compañías diferentes. Por economía de escala, por eficiencia, monopolio natural, pero regulado. ¿Esto qué supone? Pero esas redes antes, previamente, sí pertenecían a una compañía eléctrica. Y siguen perteneciendo. A eso voy. Sí, como la red telefónica, para que nos hagamos una idea. O sea, son redes, digamos, únicas, que son titularidad de empresas privadas, el transporte, red eléctrica, bueno, algunas por matizar, por generalizar la tasa sobre eso, red eléctrica, y la distribución, pues cada una en una zona. FECSA, Endesa en Cataluña, en el sur, Iberdrola en el norte, en el centro, EDP, cada una de las 4 o 5 grandes, y luego hay muchas pequeñas también. Bueno, esa actividad regulada supone que no está sometida a la competencia. Es decir, el gobierno de turno fija la retribución. Y fija la retribución en función de unas inversiones previstas en las redes. ¿Qué ocurre? Como decía antes, en época de déficit de tarifa, de crisis económica, de los señores de negro que llegaban de Bruselas, que había que recordar por todos lados, se capó la posibilidad de invertir a estas compañías de transporte y distribución con un porcentaje del PIB. Y la retribución estaba indexada a esa menor inversión. ¿Qué ocurre ahora?
que ahora lo que hace falta es todo lo contrario, mucha más inversión, por lo tanto mayor retribución. Y por lo tanto las compañías de transporte y de distribución no son las culpables de que no haya capacidad de acceso y conexión, es la regulación la que está impidiendo esa mayor red eficiente y para mayor acceso de capacidad de conexión. Entonces, al final volvemos a los políticos, entre comillas. Bueno, hay políticos que son capaces de anticiparse a lo que viene y toman las medidas, y otros que están en otras cosas, ¿no? De todos modos, es que resulta difícil de comprender que se nos diga que la generación eléctrica en España está liberalizada, pero luego el gobierno ponga un programa electoral que viene a cerrar una parte de la generación. O está liberalizada o no. Bueno, o que se nos diga que está liberalizada y luego el gobierno decida subvencionar a una parte de la generación y a otra no. O decida poner unos impuestos a unos, como a la nuclear, que otros no tienen. Por lo tanto, me dirán ustedes que está liberalizada, pero entenderemos que no. Explique, porque la mayor parte de los espectadores probablemente no saben cómo funciona el tema de los impuestos específicos para la energía nuclear. Bueno, la energía nuclear está sujeta a una serie de impuestos que tienen también el resto de tecnologías, por ejemplo, el impuesto del 7% a la electricidad que establece la Ley 15 del 2012. Cuando el Partido Popular llega al gobierno se encuentra con un agujero en el sistema eléctrico enorme, de decenas de miles de millones, y toma una serie de medidas, ¿no? Es la Ley 15 del 2012 que se camufla, muchas de ellas como medidas medioambientales, que no lo son, simplemente son una manera de recaudar para tratar de cerrar el gap del agujero del sistema eléctrico. Esa ley, por ejemplo, impone 3 impuestos a la energía nuclear. Uno es el del 7%, que impone a todas las demás también, pero luego impone un impuesto sobre la generación de residuos, un impuesto que está duplicado con la tasa Enresa que ya las centrales pagan para la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las plantas. El sector nuclear se hace cargo del desmantelamiento de las centrales nucleares, por supuesto, y también de la gestión de los residuos durante toda su vida, pero pone este impuesto que es redundante. Y además impone otro impuesto adicional a los residuos de media y baja actividad que van por volumen, ¿no? Es decir, un triple impuesto. Adicionalmente, Cataluña, durante varias veces sucesivas, intentó imponer un impuesto adicional a las centrales nucleares catalanas, que fue declarado inconstitucional en 2 ocasiones, pero con el nuevo gobierno, cuando había que aprobar los presupuestos y se necesitaban los votos de los partidos catalanes, el gobierno no recurrió a ese impuesto, y ese impuesto ahora mismo existe sobre las centrales catalanas, que fue declarado 2 veces inconstitucional, ¿no? Además, el gobierno, de manera unilateral, ha subido la tasa Enresa, que es esa tasa que las centrales nucleares pagan para el desmantelamiento de las centrales, de 7,9 euros a 11 euros, un 40%, de manera unilateral, cuando se sentaron a negociar el calendario de cierre, el calendario que tenemos encima de la mesa y que nos dice que la central de Almaraz va a centrar... 11 euros fijos. 11 euros megavatio hora. 11 euros megavatio. Que además es un impuesto que se paga a la producción de electricidad, independientemente de los ingresos que tú tengas. Díganme ustedes qué negocio paga un impuesto independiente a los ingresos. Es decir, si el mercado eléctrico está a 0 euros el megavatio hora, porque es un día que hay mucho viento y mucho sol, las centrales nucleares van a recibir 0 euros de ingresos, pero van a pagar 11 euros megavatio hora de tasa Enresa, 5 euros megavatio hora del impuesto catalán, el 7% del impuesto eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que las centrales nucleares tengan una tasa impositiva del orden de 28 euros megavatio hora. 28 euros megavatio hora, cuando la media del mercado está en unos 60. Entonces, claro, que nos pretendan convencer, como nos pretende convencer este gobierno, y escuchamos muchas veces a Teresa Rivera decir, no, si yo no tengo nada contra las centrales nucleares, es que sus dueños son los que las quieren cerrar. Hombre, si usted me está cobrando casi 30 euros megavatio hora de impuestos sacados de ningún sitio, simplemente por motivo ideológico, pues parece bastante evidente que si esa presión fiscal, era lo que decía yo en mi primera intervención, no se relaja, va a ser difícil que los dueños de las centrales quieran seguir operando las mismas. O sea, lo de Muface. O sea, lo de Muface. Javier. No, que totalmente de acuerdo, pero además con una variante adicional. Es decir, en teoría el mercado de generación está liberalizado, pero evidentemente si hay un gobierno intervencionista, eso no funciona como un mercado liberalizado y las ineficiencias azoran por todos los sitios. El caso de la nuclear y la carga impositiva es un ejemplo, casi el 40% efectivamente es carga impositiva.
pero pensemos en el Real Decreto Ley 17/2021, con una intervención del precio en el mercado de generación de 67 euros megavatio hora. Claro, eso capó el precio, de manera que si el mercado fijaba precios más elevados que lo estaba fijando, los que estaban, que le llaman inframarginales, entre ellas la nuclear, cobraban solo 67, tenían que devolver al sistema lo que cobraban por exceso sobre eso, siempre que no tuvieran bilaterales. Y alguien puede decir, hombre, claro, es que si no se forrarían. Claro, pero se forran durante un periodo, pero cuando llegan los precios cero, tiene que sacar de esa caja para poder subsistir técnica y económicamente en el futuro. Y de hecho, le escapan los beneficios, pero nadie les compensa las pérdidas. Y de hecho, es una manera de hundir una tecnología concreta. Una cosa importante que se está dando ahora, que tenemos ya una penetración muy alta de energías renovables, es que durante varias horas al año, cada vez más, los precios en el mercado de electricidad son cero. Es decir, la electricidad se regala, por decirlo de alguna manera. Lo que nos tienen que explicar a todos es cómo cuando el precio es cero en el mercado mayorista, en casa pagamos más de 100 euros megavatio hora, pero eso es otra historia, ¿vale? Pero las centrales nucleares, en este supuestamente mercado liberalizado de generación, claro, si el precio del mercado mayorista no les interesa, pueden decidir que ese día no ofertan. Yo ese día no quiero entrar. Oferta a un precio que sé que va a estar por encima del mercado y por lo tanto me quedo fuera en la casación. No, porque llega Red Eléctrica y dice, no, por necesidades del sistema usted no puede parar, porque yo le necesito a usted para estabilizar la red del sistema eléctrico español. Y eso pasó en el 2024, en primavera, y va a volver a pasar esta primavera. Cuando tengamos mucha agua, cuando tengamos mucho viento, el precio será cero, las nucleares querrán parar, no las dejarán parar y luego nos pretenderán convencer al mismo tiempo que se pueden cerrar. A ver, estamos hablando de nuevo probablemente... Es de una inconsistencia todo, ¿verdad? El Estado actual necesita la electricidad para cobrar impuestos, porque el sueño de cualquier españolito medio que puede tener unos metros de tejado es instalar unas placas fotovoltaicas y conseguir generación de electricidad. Y le digan, no, pero es que el día que llueva o haya muy poco sol o tal, pobrecito, no vas a tener que estar conectado a la red porque si no, no va a estar. Y tú vas a decir, oiga, pero vamos a ver, ya empieza a haber baterías que las pongo en el garaje de mi casa y cuando hay sol cogeré la electricidad, la guardaré en esta batería y cuando no haya sol la utilizaré de mi batería, con lo cual Iberdrola, Endesa y compañía, hasta luego Lucas. Eso no es posible. Es más, van a hacer imposible que eso sea posible. Es decir, estamos hablando de un mercado ficticio, de un mercado que está condicionado por los intereses de recaudación fiscal. Bueno, el claro ejemplo... Y de las compañías eléctricas. El claro ejemplo es que hemos vuelto a poner el IVA al 21%. Que tampoco ni en... ¿Perdón? Que hemos vuelto a poner el IVA al 21%. Por eso la única razón para bajar el IVA de la luz fue porque al gobierno la inflación se le disparó. Pero las grandes compañías, si te vas a sus cuentas de explotación, te das cuenta de que están encantadas con el sistema. Tienen que estarlo, porque están ganando como nunca. O sea, que nadie me diga, no, es que es el gobierno el que... No. Los que más dinero están ganando son las grandes compañías eléctricas. Ahí están ganando dinero, efectivamente, pero vamos. por intentar ajustarnos a la realidad de las cosas, ¿no? Que todo es opinable, obviamente, pero intentando aproximarnos a la realidad de las cosas. Es decir, las compañías eléctricas de hidrocarburos y del sector energético tienen que intentar ganar, en la medida que pueden, legítimamente, pues todo lo posible. Es la obligación que tienen frente a sus accionistas. La obligación del regulador, tanto el grande gobierno como el pequeño, el regulador sectorial especializado, es que no sea desproporcionado esa ambición de beneficio y que pueda encajar armoniosamente intereses todos legítimos en conflicto. Luego el problema, si hay beneficios extraordinarios, no es tanto de las compañías, sino del regulador que no está haciendo bien su trabajo. Ahora bien, ¿por qué las compañías tienen beneficios en un momento determinado que pueden parecer elevados y eso es ilegítimo? Pero si estamos en mercados, hay momentos en que una compañía gana y en otros pierde. ¿Qué creemos? Que cuando gana le quitamos el posible beneficio y cuando pierde, ¿qué hace? Cierra. El graven a las energéticas, las petroleras. O sea, le están computando como beneficios extraordinarios periodos donde han tenido pérdidas, porque es sobre ventas, no sobre beneficio. Es una locura. Entonces, si al final vamos a un sistema que funcione con criterios de mercado, el mercado mayorista diario, o el sistema marginalista, que puede ser objeto de crítica, si entráramos en profundidad en eso, yo creo que no, funciona como debe funcionar, así lo dicen los economistas,
debería ser un mercado de ajuste. Hay otros mercados bilaterales, contrato directamente entre un productor y un consumidor, PPAs, llamados en el acrónimo en inglés. Hay otro tipo de contratos, las subastas. El Estado compra energía en una subasta al mejor postor. Desde el año 2018 las energías renovables no llevan prima, se adjudican mediante una subasta competitiva. Tercero, los contratos por diferencia, recién aprobados en la Unión Europea incluso para la energía nuclear. Es decir, es una subasta en donde se paga el precio, bueno, como hacíamos en España con las renovables, contra el precio de mercado. Javier, yo no trato de declarar ilegítimos los resultados, por cierto, verdaderamente buenos y sorprendentes, y ni tampoco los bonos que tienen sus directivos. No, yo estoy también con la economía de mercado. Tanto estoy con la economía de mercado que me encantaría poder poner esa placa en mi techo, comprarme mi batería y ser yo mi propio proveedor y mi propio cliente. ¿Lo puedes hacer? Pero, claro, sí, claro. Lo puedo hacer, pero con muchas limitaciones. Lo puedes hacer siempre y cuando de verdad estés aislado del sistema, pero no lo vas a estar. Claro, amigo mío. Y lo que no puedes es pretender que el resto de españoles paguen el sistema por ti. No, si yo lo que digo es que aquí los intereses son muy importantes. Eso sí, estamos hablando de un mundo fundamentalmente de intereses en el que gana más dinero no está dispuesto a ganar en el futuro menos dinero, sino que quiere es mantenerlo. Muchos sectores se han recompuesto, se han reconvertido en las últimas décadas o han dejado directamente de existir. ¿Por qué? Pues porque venía, después de los caballos venían, de las diligencias venían las locomotoras. Ahora está pasando con muchos sectores que simple y llanamente desaparecen. Sin embargo, el sector eléctrico no parece que a medio plazo, ni en producción, ni en comercialización, ni en distribución, esté dispuesto a desaparecer, sino más bien a conservar sus privilegios, lo cual está muy bien. No, hombre, en algunos casos sí, Javier. Yo no conozco concesiones a 100 años y a 130 años, solo conozco las concesiones de los embalses, donde pusieron un día una noria y sacan electricidad de ahí y sigue siendo suyo de ellos para toda la vida. Es decir, algunos hay concesiones que se están revertiendo a... Sí, bueno, ya, pero no las importantes. Las gordas y las importantes no. Algún día, si queréis, lo podemos venir a contar aquí y lo explicamos. Es decir, que yo creo que el juego de intereses es mucho más complejo y al final el rey de todo esto, el objetivo fundamental, el que debería salir beneficiado, debería ser el consumidor final y no, como hemos aceptado que el Estado tenga y haga cada vez una presión fiscal mayor sobre los individuos, pues este tema de la energía eléctrica forma parte de ese juego. Vamos a la publicidad, ya sé que estaréis con ganas de rebatirme y lo comprendo perfectamente. Vamos a la publicidad un momento y seguimos con este debate. Antes de seguir con nuestro debate tenemos a Teresa Serrano aquí, que nos viene a contar, bueno, empieza el año y muchas personas se plantean el futuro con cambios de hábitos de vida. El más importante seguro que es los que desean cambiar su casa, su hogar, su vivienda. Y vosotros tenéis soluciones muy interesantes. Hoy estamos hablando aquí de energía y respecto al tema de energía aportáis muchas cosas diferenciadas, ¿no? Sí, bueno, Julio, lo que hacemos en Grupo Index desde hace años es buscar el máximo de eficiencia energética. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a tecnologías que ya existen, como la geotermia y otra energía renovable, que es la energía fotovoltaica, pues tu casa puede tener placas fotovoltaicas y a la vez geotermia, que es un intercambio con el subsuelo. Así lo que logramos es reducir notablemente los consumos. De esta manera consumes tu propia energía y además consumes mucha menos energía, porque si te beneficias de una temperatura constante que hay en el subsuelo de unos 20 grados aproximadamente gracias a esa geotermia, pues claro, el consumo de energía que tienes que hacer en la vivienda para alcanzar una temperatura de confort, tanto en verano como en invierno, pues es muy inferior. Entonces gastas mucho menos energía. Además de que es tu propia energía, ¿no? Aprovechando el sol que disfrutamos en la Comunidad de Madrid y en España, ¿no? Pues lo aprovechamos con esas dos energías renovables, geotermia y placas solares. Y así se puede ahorrar más del 70% en las facturas de luz y de gas.
Para que vosotros veáis que la cosa va en serio. Y además personalicéis las casas. ¿Qué es eso de personalizar una casa? A ver. Pues de principio a fin. Julio, una casa nueva para Grupo Index es un folio en blanco, es un lienzo por pintar, es decir que desde el principio, número de dormitorios que te hacen falta. Si tu estilo de vida pues te gusta aprovechar la cocina, ¿no? Compartir, pues entonces vamos a hacer una planta baja completamente diáfana de concepto abierto que ahora son muy buscadas para que la familia pueda disfrutar en torno a las comidas, a las cenas, a esos encuentros dentro de casa. ¿Quieres un vestidor? ¿Quieres una piscina? ¿Quieres absolutamente todo lo que necesite tu familia y tus prioridades, tus gustos, el color del suelo, el pasamanos, absolutamente todo lo puedes personalizar a esas necesidades y a ese estilo de vida que tiene tu familia en concreto? ¿Y dónde? ¿Dónde? Pues ahora mismo, en Boadilla. En la calle Jorge Juan hay una promoción, Residencial Prado Chico. Son 31 viviendas, pero es verdad que ahora mismo ya solo quedan algunas disponibles en plena comercialización. Y de las que están disponibles, precios desde 760.000 euros hasta 950.000 euros. Es un precio muy ajustado al mercado. Siempre decimos que son precios imbatibles porque están al mismo precio que el mercado, pero con todas las prestaciones que estamos diciendo de personalización, incluido el diseño de interiores. Tu interiorista también te ayuda, te asesora para diseñar estancia a estancia de tu casa nueva. Y luego, por supuesto, todas las prestaciones y el ahorro en los consumos que estamos diciendo en las facturas. O sea, estamos hablando de Majadahonda, de Boadilla. Boadilla del Monte. Boadilla, pero también tenéis algo por Puerta de Hierro, si no recuerdo mal. Ahora mismo, en plena comercialización, tenemos esa promoción de Prado Chico, en Boadilla del Monte, la calle Jorge Juan. Pero también tenemos, o sea, nosotros llevamos muchos años, especialmente en la Comunidad de Madrid, y ahora mismo tenemos promociones en diferentes fases de proyecto, de construcción, otras están ya a punto de ser entregadas en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Llamarte por teléfono? Sí, pues mira, en nuestra web, en www.grupoindexmadrid.com, y en ese número de teléfono. Además, bueno, siempre para los seguidores de esta casa, pues tenemos un descuento especial para aquellos que nos llamen. Pues dicho y hecho, ya tienen ahí el teléfono, y si quieren ustedes cambiar de casa o buscar una casa nueva, lo que hace el Grupo Index lo hacen muy bien. Las casas que nosotros hemos podido conocer son de unas extraordinarias calidades, así que anímense. Y mientras tanto bueno, despedimos a Teresa. Muchas gracias, Teresa. Un placer, Julio. Y vamos a ver en este vídeo la respuesta a una cuestión que hemos planteado hace un momento. La energía y las centrales nucleares están en boca de todos estos últimos meses. El Gobierno de España busca ahora cerrar todas las centrales nucleares en nuestro país como tarde en el año 2040. Pero no es el único país. En 2022, Alemania ya cerró en una sola noche 3 de sus 6 centrales nucleares. Sin embargo, ¿qué dice Europa ante esto? A principios del año 2022, la Comisión Europea puso en circulación su propuesta para modificar la clasificación de las energías verdes a efectos de los inversores. Con esto buscaban incluir en ella la energía nuclear y el gas natural. Y lo hizo a todas las centrales nucleares que estaban en activo y además las que se construyeran al menos hasta el año 2045. Esta propuesta fue bastante polémica, ya que con ella la energía nuclear y el gas fueron clasificadas en la segunda categoría de la taxonomía, es decir, entre las que son de bajas emisiones de carbono y para las que de momento no hay ninguna alternativa posible. Los criterios que debían cumplir para ser consideradas como energía verde era la descarbonización de la producción y cumplir con el objetivo de reducir a cero las emisiones para el año 2050. Esta propuesta europea trajo mucha cola y el malestar fue tal que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió la tutela. Sin embargo, no logró los apoyos para poder aprobarla. Bueno, en una de esas frases antológicas, San Agustín le preguntaban eso de qué era el tiempo y decían, hombre, si me lo preguntan no lo sé, si no me lo preguntan lo sé. Y el tiempo nosotros, sabiéndolo o no, se nos está terminando, aunque este debate daría para horas y horas de reflexión, ¿no? Si en este tiempo en el que hemos venido hablando con personas tan cualificadas sobre este asunto, tienen ustedes alguna idea más clara, pues habremos cumplido con nuestro
objetivo principal, que desde luego es siempre tratar el tema con el máximo rigor y la máxima objetividad, siendo que cada uno tiene, obviamente, posiciones ideológicas diferentes, ¿no? Bueno, sí que me gustaría tratar de hacer un resumen para los espectadores de cómo están las cosas y cómo pueden estar. Hemos hecho una reflexión también sobre el tema del incremento de consumo. No se han manifestado ustedes de en qué porcentaje puede incrementarse el consumo con la incorporación de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Y tampoco hemos contestado, yo creo que al final, si efectivamente es posible o no es posible que España sea soberana desde el punto de vista energético. Yo me centraría en respuestas breves y concisas a estas dos cuestiones, si os parece bien. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía lo que nos dice es que para el año 2050 muy probablemente el consumo eléctrico se multiplique al menos por 2. Al menos por 2. Y eso es un reto enorme. Es un reto que yo creo que se nos escapa, es como cuando nos hablan de trillones, ¿no? Que en la cabeza no somos capaces de tener esa magnitud del reto que tenemos delante. Y yo creo que hay que empezar a poner encima de la mesa realidades. Y las realidades son que necesitamos absolutamente todas las tecnologías que tenemos disponibles, las que existen y las que tenemos que inventar para hacer frente a este reto que tenemos. Y aún así no vamos a llegar. ¿Con esto qué quiero decir? Que a pesar de todo el esfuerzo internacional que se está haciendo en materia de energías renovables, la demanda de energía crece más rápido de lo que están creciendo las energías renovables. Por eso no estamos descarbonizando, por eso cuando uno mira las emisiones de CO2, año tras año crecen. Y da igual cuántas reuniones COP se hagan, que han seguido creciendo todos los años. Solo 2 años han bajado, en la crisis del 2008 y cuando nos encerraron en casa con el COVID. Tengo una pregunta concreta. ¿Cuánta energía respecto a la que se consume se desperdicia en España? Recordando que la energía, una vez que la produces, si no la utilizas, ya se ha perdido. Electricidad hay que producir exactamente la misma que se consume menos las pérdidas, ¿no? Es un equilibrio en tiempo real. Depende de las tecnologías. Las tecnologías fósiles de ciclo normal pues tienen un rendimiento del 33%, los ciclos combinados del 40 y pico, dependiendo, ¿no? Es difícil responder a la pregunta de manera simple, ¿no? Pero insisto en que tenemos un reto tan grande que no lo vamos a conseguir con las tecnologías que tenemos. Estamos como para ponernos a decir, esta no la quiero, cerrémosla, esta no la quiero, cerrémosla. No vamos a llegar, o sea, olvidémonos. Los criterios que se deciden en la COP, el 1,5 grados del Acuerdo de París, o sea, olvídense, pierdan toda esperanza. Pierdan toda esperanza. Cualquier gestor público que diga lo contrario les está engañando y tiene una agenda oculta detrás. No lo vamos a conseguir. Para el año 2030, si queremos conseguir que en el año 2030 tengamos las emisiones que el Acuerdo de París dice que deberíamos tener, tenemos que reducir 16.000 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2030. Eso, para que se hagan ustedes una idea, son las emisiones de China y Estados Unidos juntas. Es como eliminar a China y Estados Unidos del mapa de hoy al 2030. Tenemos que cambiar 4 teravatios de centrales térmicas en el mundo. Tenemos que cambiar 1.500 millones de coches de combustión, 50 millones de tractores, 100 millones de bombas de riego de la agricultura que funcionan con diésel. Tenemos que descubrir una manera de fabricar cemento, de tener siderurgia, de hacer plástico y de fabricar fertilizantes sin combustibles fósiles. Pierdan toda esperanza. Cuanto antes la pierdan, mejor. Perdida. Y 1 minuto, Javier. 1 minuto. Un Bien minuto. difícil. Bueno, desde luego, la demanda en el 2030, según el PNIEC actual, tiene que crecer el 30% en España para encajar toda la energía que está planificada. Totalmente, tenemos unas condiciones en España como nunca antes en la historia para incrementar nuestra soberanía energética hasta unos niveles desconocidos. Pero no olvidemos que tenemos no solo el sistema eléctrico, también tenemos el sistema de transporte, de uso de gas, de gasolina, de combustibles. Depender solo de nosotros para todo lo que tiene que ver con la movilidad, climatización, etcétera, con recursos renovables es bien difícil. Habría que apostar por el biogás, habría que apostar por recursos autóctonos que tenemos y que en el PNIEC los infravalora totalmente, también por ideología, tendrían que impulsarse. Por lo tanto, soberanía energética, nunca hemos tenido tantas condiciones favorables para ello. Hay que combinar bien en el mix específico español cada una de ellas para que el resultado final sea eficiente. Por terminar, si la industria nuclear, hablando de los beneficios de las empresas, que no hay, en mi opinión, desde una opción liberal, no hay que criminalizarlo, sino más bien
fomentarlos para que se inviertan en la transición energética que necesitamos y en todas las tecnologías para alcanzar los objetivos marcados. Si cerramos el parque nuclear, las empresas pues van a resultar beneficiadas con unos precios más elevados que pagaremos todos los consumidores. José Ramón Riera. Vamos a ver, a mí hay una cosa que me tiene enormemente preocupado. La semana que viene la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia cuál es su plan estratégico y dentro de ello Teresa Rivera tiene que anunciar cómo se desarrolla el segundo pacto verde. Ya solamente de pensar que pueda haber otro pacto verde en funcionamiento, a mí me acongoja. ¿Y a ti qué te acongoja, Alejo? ¿Cómo? ¿Qué te acongoja, Alejo? Bueno, si tuviéramos que hablar de lo que nos acongoja, tendríamos que extender la duración del programa por lo menos otras 2 horas, ¿no? Vamos a ver, soberanía energética total de España a medio plazo, no, imposible, ¿no? Es totalmente imposible. Tenemos una altísima dependencia de combustibles fósiles y, por tanto, imposible. En cuanto a la cuestión de la descarbonización, hemos de ser conscientes de que a estas alturas de la película los objetivos marcados por el IPCC, por Naciones Unidas, son inalcanzables. Es decir, está demostrado, ¿no? Por consiguiente, en vez de gastar tanto dinero en mitigación, hemos de gastar más dinero en adaptación. O sea, hemos de prepararnos a una época, como ha habido en la historia de la Tierra, ¿no? Incluso de la historia del hombre, pues hemos de prepararnos y hemos de adaptarnos a una época de calentamiento. Tenía yo un profesor que decía, si tiene usted alguna duda, venga, que yo se la ampliaré con muchísimo gusto. Bueno, pues si hemos sido capaces de ampliar las dudas, hemos cumplido con nuestro propósito. Muchas gracias y hasta la próxima.